Bendiciones para todos. Les habla el pastor Roberto Matamoros de Costa Rica. Es un honor y una bendición poderles saludar a lo largo a todos los amados hermanos que están en las naciones, dándole la gloria y la honra al Señor porque guardó las naciones del Caribe. Definitivamente fue Dios quien puso su mano en todos los hermanos en el Caribe, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Los Ángeles. Hubieron daños materiales, pero muy pocas pérdidas de vidas. Lamentamos esas vidas que se perdieron, pero muy pocas pérdidas humanas. Y eso gracias a que Dios puso su mano en el Caribe, en Los Ángeles, en Tampa, Florida. Y todavía el Espíritu de Dios está moviéndose. Fue increíble ver la potencia de ese fenómeno natural y sin embargo ver la gran fidelidad del Señor en esos lugares. Así que le damos la gloria a Dios. Estuvimos en ayuno y en oración por esto y definitivamente el Señor ha sido fiel y nos ha contestado. Amén, amén. El día de ayer estuve viendo una película muy buena que le recomiendo a todos, sobre Martín Lutero, aprovechando que hemos estado en esto del recuerdo o de la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Estaba viendo la película de Martín Lutero y esto me llevó a comparar la condición de la iglesia protestante desde esa reforma hasta el día de hoy. Indudablemente la condición de la iglesia de Cristo en ese tiempo antes de la reforma protestante con Martín Lutero era una oscuridad total. La religión predominante o la iglesia predominante oficial romana cobraba indulgencias para salvación de las almas y era un negocio tremendo lo que se estaba dando con la iglesia católica en razón de el dinero, una doctrina terrible, destructiva completamente, y era necesario esta reforma apostólica en el tiempo de Martín Lutero. Pero esto me lleva a pensar en nuestra condición como iglesia evangélica. Eso me llevó a analizar nuestra condición a profundidad durante un bastante rato durante la noche. Me llevó a analizar nuestro desarrollo, a analizar nuestra conducta, qué tan responsables hemos sido con esta reforma que recibimos hace 500 años de parte de Dios, porque fue Dios quien trajo esta iluminación definitivamente a la vida de Martín Lutero y de Martín Lutero al mundo entero. Esto transformó la política, transformó el comercio, transformó en gran manera al mundo entero. Pues bueno, yo pienso que el Espíritu Santo ha sido fiel con la iglesia, ha estado con la iglesia y Él ha sido literalmente fiel porque Él es fiel. El Espíritu Santo que se manifestó en ese tiempo estuvo con Martín Lutero, estuvo en todo este proceso de reforma. Y también levantó otros siervos de Dios que trajeron poco a poco el desarrollo de esta reforma de iglesia latinoamericana y mundial que tenemos hoy, denominada iglesia protestante, evangélica, llámela como quiera. Dios también levantó hombres tremendos, a Juan Wesley en Inglaterra, a hombres tremendos en los Estados Unidos, en la reforma pentecostal que hubo en los Estados Unidos, allá en la calle de Azusa y Bonnie Bray, y todo el avivamiento que hubo en Los Ángeles, con otros tremendos hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios, de los cuales podemos citar a Catherine Kuhlman, a Amy Sample McPherson, a Frank Breckleman, que es el historiador del avivamiento de la calle de Azusa. Y ahí podemos contar innumerables hombres y mujeres de Dios que Dios regaló para las naciones desde la bendita nación de los Estados Unidos. Pero hay algo muy importante que está ocurriendo en este tiempo y es preciso que los ministros de las naciones, los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles que están hoy, los profetas que están por ahí,
atendamos a los tiempos y busquemos en la palabra de Dios, indaguemos nuestra conducta y veamos la condición en la que la iglesia en este momento se encuentra. No es para nadie un secreto que en África está ocurriendo un mover glorioso del Espíritu Santo. Pero dentro de esos moveres gloriosos del Espíritu Santo he identificado movimientos excesivamente carnales. Creo que siempre han existido movimientos carnales en medio de un gran mover del Espíritu Santo. Esto no es nuevo, esto lo encontramos inclusive en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia de Corintios, en la iglesia de los Gálatas. Pablo luchó siempre contra estos hermanos que se dejaban llevar por la carnalidad de un espíritu que no es el espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios, antes que todo, es un caballero, y Él no va a reaccionar o no nos va a llevar a hacer cosas que sean antinaturales para nosotros. En ningún momento el Espíritu Santo nos va a pedir acciones antinaturales o que vayan en contra de nuestra moral o en contra del orden correcto de la vida de una persona santa. La vida de una persona santa no solamente tiene que tener integridad de cómo se conduce, sino también santidad en su forma de conducirse, santidad en sus relaciones, santidad en la vida común, santidad en su forma de expresarse. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos santos. Por eso el Espíritu de Dios nos revela en la Escritura que Él nos ha regalado, y tenemos que buscarlos y tenemos que pedirlos. Nos ha regalado 7 dones con los cuales Él nos quiere llenar de esta santidad práctica, no una santidad puritana de vestir largo, de no ponerse joyas, o de quitárselas, o de ponérselas, o qué sé yo. No este tipo de santidad puritana que nos lleva a una apariencia externa de una falsa santidad, sino más bien nos referimos a una santidad interna, espiritual, que nos lleva a una conducta y a una vida recta e íntegra delante de Dios y delante de nuestros semejantes. La santidad es dual. La santidad la vivimos para Dios en forma privada, interior, y la reflejamos con las personas que nos rodean en una vida pública y recta, en una vida consagrada que da fruto, y en una vida que da gloria y alabanza entre los incrédulos para el reino de Dios. Pero el Espíritu Santo nos quiere bendecir a la iglesia en este tiempo, y creo que es necesario para discernir lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Iglesia, le estoy hablando a usted que me ve en las naciones. Estamos llegando a un punto en el que necesitamos discernir lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Pero no solamente para discernirlo, sino porque necesitamos tomar una decisión con lo que no es del Espíritu de Dios. Necesitamos tomar una decisión firme con lo que no es del Espíritu de Cristo y no permitirlo en nuestra vida ni en nuestras congregaciones. El Espíritu Santo nos ha bendecido con siete dones del Espíritu. El primero lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Y este es el don de sabiduría, es el don de entender lo que nos favorece o lo que nos perjudica, en base al proyecto de Dios y al plan que Dios nos ha dado de vida. Espíritu de sabiduría. Necesitamos tener sabiduría en la iglesia para conducirnos de manera correcta y tomar las decisiones correctas, enfocados en la gran comisión que Cristo nos ha delegado. Podemos hacer cultos muy hermosos, podemos hacer eventos muy gloriosos, pero los eventos no tienen que estar dirigidos al entretenimiento evangélico. Necesitamos enfocarnos en la salvación de las almas. Necesitamos proyectar a la iglesia con sabiduría para que alcancemos la gran comisión. La Biblia dice en Mateo 10, 19, 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo tenéis que hablar,
o por lo que tenéis que decir o comunicar, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros será el que hablará. Espíritu de sabiduría. La verdadera sabiduría trae el gusto por la palabra de Dios y por la revelación de esa palabra. Quiero decirle algo, amado hermano, usted que me ve en este momento. El Espíritu Santo no hace nada que esté fuera de la palabra. El Espíritu Santo no hace nada que esté fuera de la palabra. Más bien, el Espíritu Santo se sujeta a la palabra, porque la palabra es la autoridad máxima de la iglesia, es la autoridad máxima de Dios en la tierra. La palabra tiene que ser nuestro marco de guía, nuestro marco de conducta, y todo lo que nosotros hagamos en cualquiera que sea nuestro ministerio, todo lo que hagamos tiene que estar basado y fundamentado en la palabra. Yo he escuchado mucho esto en muchos congresos, pero lo he visto poco. Es decir, a veces hacemos cosas que la palabra no nos dice que debemos hacer, o no nos permite que debamos hacer, o no nos revela que sea la forma correcta de hacerlo. Voy a tomar algo un ejemplo de lo que es la sabiduría. Más adelante estaré dando otros 6 dones del Espíritu Santo. Pero quiero decirle algo, hermano. Las manifestaciones pentecostales del Espíritu Santo son una realidad. En Hechos de los Apóstoles hubo manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Recuerde los 120, cuando el Espíritu de Dios descendió. Todos los escucharon hablar en lenguas, los que estaban en Jerusalén, que eran de otras ciudades, de otros pueblos, los escuchaban hablar en su propia lengua y corrían a ver lo que estaba pasando. Pero hermano, ninguna de esas manifestaciones era antinatural. Si esas manifestaciones hubiesen sido antinaturales, hermano, tirarse al piso, revolcarse, correr como un animal, gritar como un animal, dar vueltas como loco, estas manifestaciones antinaturales, estoy seguro que la gente de Jerusalén los hubiera apedreado o los hubiera tratado de endemoniados, pero nunca jamás les hubiera prestado la atención que les prestó después de que Pedro comenzó a predicar la palabra. Es que quiero que entienda esto. La grandeza del Pentecostés no estaba basada en las manifestaciones únicamente espirituales, sino que estaba basada en el mensaje apostólico de salvación de Pedro. Si usted examina bien Hechos de los Apóstoles, cuando desciende el Espíritu de Dios en Pentecostés, lo segundo que hace Pedro cuando la gente pregunta qué está ocurriendo es enviar un mensaje de arrepentimiento y de salvación. El Espíritu Santo ha sido enviado por Dios para que el que no conoce a Dios lo conozca. Ha sido enviado por Dios para confirmar la salvación de los hijos de Dios. Dice Efesios que son las arras de nuestra salvación hasta la herencia adquirida. Es un anticipo de la salvación. Pero para el no creyente, el Espíritu Santo será quien lo conduzca exactamente a los brazos de Cristo a través del mensaje de la palabra. Yo he estado en eventos, en actividades, en congresos, en donde la palabra, hermano, la enseñanza de la palabra verticalmente enseñada de forma correcta está en segundo plano. Es más importante las manifestaciones externas que las manifestaciones misteriosas, a veces manifestaciones que parecerían más de un vidente, de alguien que practica hechicería. Lo digo de esta manera, sé que es duro, que de una persona inspirada por Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que el espíritu de sabiduría nos va a guiar exactamente a tener gusto por la palabra de Dios. Y es que en la palabra de Dios encontramos la verdad de Dios. Y entonces en la palabra de Dios vamos a poder comprender lo que es del Espíritu Santo y lo que no es del Espíritu Santo. Hermano amado, estamos en tiempos en la iglesia evangélica en que necesitamos hombres y mujeres de Dios santos, que no tengan temor de decir las cosas como son. Tenemos un movimiento en la iglesia evangélica, no podemos negarlo. Tenemos un movimiento de profetas por todo lado. En África es una epidemia de profetas por todo lado.
pero hermano, necesitamos, los que hemos caminado ya un poco en esta parte, necesitamos establecer parámetros basados en la palabra de Dios y con la sabiduría del Espíritu Santo, para no permitir que las manifestaciones carnales se nos metan, hermano, en los congresos, en los eventos, en las actividades de nuestra iglesia, en nuestra iglesia. Necesitamos, hermano, sabiduría para entender y discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. La palabra nos va a dar esta dirección. La verdadera manifestación del Espíritu Santo nos va a traer y nos va a despertar un gusto verdadero, santo, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos amar la palabra de Dios, necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Hermano, no hay nuevas revelaciones. Aquel que diga que tiene una nueva revelación, una nueva inspiración de Dios, posiblemente tenga un espíritu de engaño. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, hermano, y vivir correctamente, aplicar correctamente los principios proféticos que ahí están. Los principios evangelísticos, apostólicos, pastorales, magisteriales que ahí se encuentran en los 5 ministerios. Los 5 ministerios no es otra cosa más que la maquinaria del Espíritu Santo trabajando en pro de la salvación de las almas. Si usted se fija, el espíritu de profecía, dice el apóstol Pablo, se manifiesta más fuertemente cuando el inconverso llega a la iglesia y escucha que Dios le está revelando algo que solamente Dios conoce. Pero ¿para qué hace Dios eso? Para confirmarle que lo está llamando y atraerlo a la salvación de su alma. No es para que sienta calambres y se revuelque en el suelo como lo haría cualquier bestia, cualquier animal irracional sin control. No, hermano, el Espíritu Santo nunca nos va a llevar más allá del control de nuestras capacidades humanas. Cuando eso ocurra, hermano, posiblemente estemos recibiendo algo que no sea el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a llevar en todo momento a controlar nuestra conducta. Yo he ministrado en muchas naciones, he ministrado en muchos pueblos, hermano, y yo te repito hoy, he visto muchísimas manifestaciones carnales, pero en este último tiempo, en este año 2017, esto está en auge en muchas naciones. Reconozco que hay moveres de Dios muy fuertes, lo reconozco. Y reconozco que son del Espíritu Santo, porque he visto la conducta de estos ministros y he visto la doctrina y he visto el proceder del Espíritu Santo en esas iglesias. Pero hay otras manifestaciones que literalmente son de la carne. Necesitamos luchar contra eso y necesitamos poner una barrera y no tener temor, como Martín Lutero, de decir lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios como la verdad de Dios. Decir la verdad de Dios y no tener temor de decir la verdad de Dios. Como hombres como David Wilkerson, que no tuvieron temor de decir la verdad de Dios a la iglesia de este tiempo. Eso necesitamos, una verdad en amor. No una verdad en juicio, sino una verdad en amor que nos lleve a nosotros, hermano amado, a levantar una cosecha digna, una cosecha santa para Dios de forma íntegra y de forma correcta. Les amamos muchísimo en el nombre de Jesús. Es mi oración que el Espíritu de Dios, donde quiera que usted esté, descienda con poder sobre su vida, te llene de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de temor de Dios, de piedad, te llene de esos 7 dones del Espíritu. Búscalos, están en su palabra. El primer don del Espíritu, la sabiduría, y demasiado importante en este tiempo en nuestras iglesias, la sabiduría de Dios. Yo te bendigo desde Costa Rica, amado hermano, donde quiera que estés. Yo te bendigo tus proyectos, bendigo tu hogar, bendigo tu casa, bendigo tu arteza de amasar en el nombre de Jesús. Bendigo tu ministerio, bendigo tu iglesia, bendigo tus ovejas, bendigo tu esposa, tus hijos, tu casa y todo lo que Dios te ha dado. Recuerda, sé fiel con lo que el Señor te dio y haz lo que Él te mandó a hacer y te sentirás bendecido haciendo la perfecta voluntad del Señor. Ante todo, sabiduría. Que Dios los bendiga. Les amamos desde Costa Rica y un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.